¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hello, hoy hacemos parada en la Gran Manzana, allá en Nueva York, para hablar de los Giants. ¿Será Wilson la respuesta para este agónico tema con los quarterbacks o será que tendremos otra serie de decepción? ¿Qué tan importante fue la adquisición de Abdul Carter en el draft? ¿Y qué tan lejos puede apuntar esta versión de los Giants? Para hablar de ello estará con nosotros Rubén Vargas y así entrar en el mundo de la Gran Manzana Azul. Hello, hello, bolsillos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera parada en el tour virtual de la NFL de bolsillo. Y como ya lo vieron, hoy hablaremos de los gigantes de Nueva York o los Giants. Yo ahí tengo un conflicto a veces por mencionarlos, porque digo Giants, a veces digo gigantes y bueno, en fin, no pasa nada. Aquí uno los menciona como sea, pero con que todos sepan que estamos hablando del mismo equipo azul de Nueva York. Y bueno, la verdad es que el día de hoy creo que venimos con un programa bastante nutrido en tema de cómo podemos percibir a este equipo de los gigantes, que para mi perspectiva ha sido un equipo que además de estar en una de las divisiones súper dramáticas y competitivas de la NFC, se ha visto también con la mala de que los Eagles ahora están en un boom que siempre han estado, ¿no? Y que los Commanders ahora están elevando y que bueno, por ahí también los Cowboys siempre están pues haciendo de las suyas, ¿no? Y desafortunadamente para los gigantes se ha visto también como que una especie de bucle vicioso repetitivo en el quarterback room que no han podido encontrar una respuesta. Así que estarán encontrando una respuesta de temporada, lo vamos a hablar hoy. O sea, lo vamos a hablar hoy en este episodio. Y evidentemente, pues desde ese 2022 que clasificaron en playoffs y perdieron contra las Águilas de Filadelfia, pues bueno, han tenido muchos problemas para volver a posicionarse. Esta temporada terminaron en el récord 3-14, muy mal, pero bueno, como saben y como le hemos platicado, que las ventajas de terminar tan abajo en la tabla es que tienes los primeros picks y que justo aprovecharon muy bien esta primera selección para llevarse a este linebacker edge Abdul Carter, que creo que sin duda les va a dar el boost a la defensiva, que quizá había estado un poco desapercibida, entre comillas, siempre han tenido grandes elementos, pero ahora con esta parte creo que puede ser todavía mucho más impactante el desarrollo de la defensiva en este equipo. Entre otras de las cosas que vamos a hablar, mucho detalle en el quarterback room que tienen los Giants, pues es imposible no pararse que tiene a Russell Wilson y también está DeVito, está Winston y ahora también hay una arma rookie que probablemente pueda ser el futuro para el equipo de los Giants. Todo depende de cómo se vaya administrando la circunstancia, pero bueno, ya para hablar de todo lo que trae los gigantes, todo lo que fueron y lo que pueden ser para esta temporada, nos vamos directo con Rubén para hablar justamente de los Giants. Bueno, lo prometido es deuda y estamos aquí con nuestro invitado en este especial de los gigantes. Rubén, primero que nada, bienvenido. Yo te vengo siguiendo desde muchísimo antes en toda esta gran comunidad de Twitter y la verdad es que es un gusto poder coincidir ahora en un mismo uso horario, pero también para hablar de fútbol aquí. Sí, maravilloso. Enhorabuena por tu licenciatura aquí en Barcelona, lo he visto por redes que te licenciaste hace poco y nada, un placer poder hablar de fútbol en nuestro idioma, como digo siempre, aunque seamos de diferentes países, pues tengo un montón de amigos, seguidores y gente desde México y compañeros de trabajo, o sea que para mí es estar como en casa y un placer estar en tu espacio, Fer. Súper. El placer es mío, pero ahora sí vamos a hablar a lo que venimos. Y antes de entrar en tema de esta temporada y muchos de las pues aspectos que hay que hablar sobre el equipo, quisiera primero que me contaras como qué fue lo que más te frustró del año pasado en el tema ofensivo con todo lo del coreback y si hubo también algún otro aspecto que te hizo un poco de ruido en toda el año que fue bastante complicado para los gigantes. Pues no me gustó mucho la inconsistencia del ataque. La línea ofensiva se cayó por todos lados, desde la lesión de Andrew Thomas, creo que fue algo clave, sobre todo en el lado ciego del quarterback, dejando al lado que Daniel Jones no acabó de funcionar en la franquicia, pues se vio, ¿no? Que cualquier quarterback que entrara en el equipo pues tenía riesgo de lesionarse, se lesionaron varios, mismo Tyrod Taylor que ahora está en Jets, se había lesionado el año anterior.
Tommy DeVito, etcétera, y creo que el no tener una línea consistente, el no tener pues un Andrew Thomas que para mí es uno de los mejores tackles de la liga, pues creo que dejó el ataque pues bastante mal, muy solo con Neighbors y con Tracy, que quizá fueron pues los dos lados positivos del ataque, pero ya te digo que aunque no tuvieron una línea ofensiva muy consistente, son dos chavales que pues salieron más de 1.000 yardas cada uno en su año rookie. Lo de Neighbors es espectacular, creo que es el primer receptor rookie que pasa de las 109 recepciones. Obviamente un poco eh, eclipsado por el año de Brock Bowers, que ha sido monstruoso, pero claro, Brock Bowers es ala cerrado, tight end, pero me parece que lo de Malik Neighbors es una gran noticia y ya te digo, Fer, creo que lo de la línea ofensiva es lo que más miedo me da de cara al futuro. Creo que se están haciendo cosas para que sea mucho más consistente. Tú que eres una gran experta de NFL, de fútbol americano y sigues día a día pues muchos equipos, incluso en Cataluña, sabes que si la línea no funciona, pues nada, funciona. Sí, sí, tal cual, o sea, es el centro más importante, aunque nos vamos más por el coreback y la realidad es que la línea ofensiva siempre va a ser el pilar de cualquier equipo para que funcione, ¿no? ¿Tú en tu consideración en qué fase de esta construcción de equipo crees que se encuentran hoy en día? O sea, porque creo que ya no es para hablar de una reconstrucción, sino están obviamente en un proceso de una nueva identidad quizá, pero tú que lo estás viviendo más adentro, que lo sigues día con día. ¿En qué etapa crees que se encuentran los gigantes hoy? Yo creo que los Giants están a acertar con el coreback, a tener un buen coreback, a ser un equipo competitivo. Es decir, el primer año de Dable y de Shane en el régimen consiguen llegar a playoffs, consiguen llegar a un divisional en Ujú. Filadelfia. Brian Dable es el elegido el entrenador del año. Joe Shane tiene un draft espectacular con gente pues como Thibodeau, que desde el primer minuto suma, luego tiene una decaída en los siguientes años. Pero me parece que han elegido posiciones premium. Han elegido edge rusher, han elegido receptor como Malik Neighbors, han elegido running backs como Tyron Tracy. Han acertado en muchas posiciones importantes y me parece que este era el año pues de apostar por un coreback. Han apostado por Jackson Dart. Al final, si miras el draft de Giants, pues es el jugador quizá que hacen un poco más reach y suben a por él para no quedarse sin él en segunda ronda. Estaba proyectado en segunda ronda. Pero me parece que han apostado por Dart sabiendo que puede ser un chico que Brian Dable se ha visto que en Buffalo pues ha podido moldear a un jugador como Josh Allen, pues le han dado ese voto de confianza, yo creo, desde el ownership han dicho, elige a tu chico, intenta desarrollarlo, traes a un jugador con experiencia como Russell Wilson y obviamente como Jameis Winston, que pues los puede sacar en cualquier momento y van a ser competitivos, van a hacer que el training camp y que esos entrenamientos, pues el mejor se lleve el gato al agua. En teoría, el QB1 va a ser Russell Wilson y está jugando bastante bien en el training camp. Pero me parece bastante inteligente apostar por un chico joven, un chico que creen que tiene el potencial y que, pues, quizá en el segundo año, si siguen en el régimen, puede ser el coreback del equipo. Y al final creo que es eso, Fer. Están a un coreback, pues, de ser un equipo, pues, que pelee, intente pelear una división que es de las mejores de la National Football League. Justo, te adelantaste un poco a unas preguntas que tenía porque era inevitable hablar del coreback room de los gigantes porque sí, justo la llegada de Russell Wilson me llama mucho la atención también porque creo que ha tenido unos escenarios un poco complicados, ¿no? Después de los Seahawks pasó por muchas caídas y también siento que fue el aspecto de a dónde llegó, en qué equipos llegó, pero hablar de lo que tienen los gigantes hoy en el coreback room se me hace bastante interesante. Y sí, justo a mí me suena más lógico apostar por el novato porque todo lo que tienes ya es un talento que quizá probaste y que respondió, pero no te dio una consistencia, ¿no? Entonces, tú, ¿qué tanto podrías como que descansar en esa parte y decir, bueno, apostemos más por el novato, tengamos a Russell Wilson por la experiencia y porque sabes que es un quarterback que te puede responder. Y a los demás, pues bueno, al final siempre tienes que tener un plan A, B, C y D porque la NFL es muy competitiva y bueno, las lesiones también son algo que suceden como agua, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Y ahora lo comentaste, ¿no? Que te parece lógico. Tú que conoces más Mm. cómo reaccionan los coaches y cómo reacciona el equipo, ¿cómo crees que se va a dar el juego? Vamos a ver acciones del rookie o más bien va a estar como observándolo cómo se mueve la ofensiva y los movimientos y las decisiones que tome Wilson. Al final, Fer, creo que un playbook
si lo comparas de college a la NFL, pues hay un gran cambio, ¿no? Hay Sí. formaciones mucho más complicadas, tienen que memorizar muchas más jugadas que en college, etcétera, dependiendo del sistema que vengan. Creo que al final, pues, han traído tanto a Winston como a Wilson, pues, para tener tener unos quarterbacks con mucha más experiencia y para también en la QB Room, como tú bien decías, formar a Jackson Dart en Ujú. muchos aspectos. Al final, Jackson Dart tiene 21 22 años, es súper joven. Eh, Creo que le va a venir bien estar detrás de estos dos jugadores que tienen mucho bagaje en la liga, que han jugado en muchos sistemas diferentes. Y al final creo que debe empezar Russell Wilson por experiencia, porque en el último año con Steelers, pese a que empezó Justin Fields, acabó siendo el titular y consiguió ganar muchos partidos con Steelers. Recordemos que los Steelers consiguen llegar a postemporada, pero me parece que eh, Jackson Dart quizá vaya a salir en algún momento de la temporada si el equipo pues comienza a tener un récord negativo, si necesitan tener pues una nueva energía en el equipo, una forma de tener pues un revulsivo, ¿no? Un jugador que salga y que despierte pues una nueva energía en el equipo, como te decía, un poco como Bo Nix, ¿no? El año pasado que revolucionó los Denver Broncos. Obviamente, siendo un jugador que ha estado 2 años en los Trojans, en la USC, y 2 años después con Ole Miss, creo que a Dart le falta un poquito, quizás está un poco verde aún Sí. para ser el QB titular. Veremos este training camp, porque ya hemos visto que, pues obviamente ha tenido alguna intercepción, le está costando un poco al principio, pero vamos a ver si se suelta y en los partidos de pretemporada cómo se ve. Pero para mí yo creo que lo hace bien Brian Dable. Tener a Russell Wilson como titular, tener un veterano que tiene experiencia en la liga y jugársela de primeras en la semana 1 contra Washington. Creo que es lo indicado y creo que es lo que deben hacer estos New York Giants. Muy bien. ¿Y qué tan satisfecho te quedaste hasta ahora con todos los movimientos que hicieron tanto en la agencia libre y en el draft? Lo que percibí mucho que fue como literal, o sea, fueron por todas las posiciones para tomar talento, ¿no? Dejando afuera, que no podemos dejar afuera a Abdul Carter, que bueno, se me hace una de las mejores decisiones y obviamente era el primer pick, pero creo que fue muy balanceado para nutrir absolutamente todo. Entonces, ¿tú qué tan satisfecho estás? Y hablando ahora sí de Abdul Carter, ¿qué te pareció ese pick? Abdul Carter me parece que puede revolucionar esta defensa. Quiero decir, al final tienes a Dexter Lawrence, que es un jugadorazo, tienes a Brian Burns, tienes a Thibodeau, pero es que Abdul Carter es un jugador como Micah Parsons, ¿no? Que lo puedes poner en cualquier eh, punto de la D-line o de la Ujú. zona de linebackers y te va a rendir. Incluso hay compañeros en el equipo que están diciendo estos días en el training camp que tiene diferentes movimientos. No es un tipo de edge rusher que solo tiene el spin move Básico, o, ¿no? o solo tiene una cosa fuerte, sino que te puede hacer todo tipo de técnica. Es un chico que tiene 21 22 años, pero está jugando ya como un auténtico veterano. Mm. Creo que esta defensa de Giants va a provocar muchos false starts, va a provocar muchas, pues, que las ofensivas rivales, pues, se adelanten, ¿no? Y creo que eso crea, pues, un nerviosismo que teniendo esta D-line, pues, es muy poderosa. Luego, la agencia libre me pareció, pues, muy adecuada. Al final te has traído a Jevon Holland y a Paulson Adibo, que son dos veteranos de la liga, que te vienen a reforzar una secundaria que está un poco, pues, cogida con pinzas, ¿no? Tenías jugadores con potencial atrás, pero creo que estos dos le pueden dar mucha consistencia a una D-line que necesitaba pues gente con experiencia. Me gusta mucho lo de Javon Holland, creo que en Miami ha sido uno de los mejores jugadores. Luego Paulson Adibo pues era el mejor cornerback de los Saints. Ha tenido una lesión grave, pero esperemos que llegue sano. Y Ujú. luego el draft me ha gustado muchísimo, Fer. Al final en el draft pues has ganado mucho valor, pese al el pick de Jackson Dart, como te decía, que quizás es un reach para subir a por él porque crees que es tu chico. Sí. Todas las demás posiciones, Darius Alexander, Cam Escativo, que es un jugador que a los que les gusta el college se enamoraban cada sábado viéndolo jugar. Luego has traído a un jugador como Marcus Mbow, pues que te puede jugar de tackle, de guard, de center. Thomas Fidone, un tight end que también es muy atlético. No sé, me parece una clase de draft muy interesante en la que tanto Shane como Brown, que son el front office, han sacado muchísimo valor de cada posición.
y donde se apuesta claramente pues por el ataque, ¿no? Creo que traer a Cam Escativo, traer a Marcus Brown y al mismo Fidone, pues te puede traer unos titulares en cuarta, quinta, sexta ronda que son muy interesantes. Sí, muy provechosos, ¿no? Todo depende de cómo los uses. Hablando ahora en tema ya del sistema, también, ¿qué tan satisfecho estás con el trabajo de Kafka? Hablando en la coordinación ofensiva, el cómo está mandando. Sabemos que es muy complicado poder evaluar a un coordinador ofensivo cuando tienes tantos cambios de coreback y te tienes que adaptar tanto a sus habilidades como también a tu sistema de juego. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan a gusto estás? Y también, ¿qué tanto puedes decir como, bueno, ahora sí creo que está en un estado positivo y saludable la ofensiva para decir es momento de ver realmente pues sus estrategias en esta temporada o cómo lo estás percibiendo tú? Es complicado evaluar a Kafka porque al final creo que Brian Dable está muy ligado a esa parte del Mm, equipo, ¿no? Ha habido muchos momentos de la temporada pasada pues que los plays los ha llamado Brian Dable, que ha estado muy pendiente pues del play call y creo que al final pues una persona como Kafka que venía de un sistema, ¿no? Como Andy Reid, creo que está ujú. bien preparado, pero quizá le falta dar ese paso adelante y decir, hey, yo soy el offensive coordinator, tengo que ser un poco más creativo. Creo que el primer año utilizó muy bien el juego de carrera con un Saquon Barkley que pues fue inmenso, ¿no? Como corrió ese año tanto Daniel Jones como el mismo Saquon con esas dual treats, como jugaban con ese juego de carrera en partidos como el de Londres, etcétera. Creo que esos Sí. Giants utilizaban formaciones muy pesadas, con tight ends, con dos tight ends incluso en el campo. Y creo que los Giants este año van a querer correr bastante también. Han traído a Cam Escativo, que es un jugador de big plays, que puede recibir en corto, tiene muy buenas manos. Potenciar también a Tyron Tracy. Creo que los Giants pues van a intentar ser un poco más físicos tanto en ataque como en defensa, más una división que creo que va a ser clave el parar la defensa y el tener una buena carrera como es la NFC East. Y me parece que Kafka pues va a tener que estar un poquito más involucrado. Al final sí que ha tenido entrevistas para ser entrenador en la liga, ¿no? Pero creo que Brian Daboll ha estado muy metido en esa parte del campo, quizá no le ha dejado el protagonismo que él necesitaba, pero creo que este año Dable va a estar muy implicado con el desarrollo de Jackson Dart y quizás le deja a Kafka pues desarrollar un poco más ese Mandar un ataque, poco. sí, un poco más Ya. terrestre, donde puede tener un poco más de participación en los esquemas ofensivos. Ok, pues vamos a ver. Y ahora ya desmenuzamos un poco, ahora veamos la imagen completa. ¿Cuáles tú sientes que son las fortalezas del equipo y las debilidades que todavía están en tiempo de trabajar? Que también, a ver, la temporada no dura tanto para nosotros como nos gustaría, pero en realidad dura mucho y todo lo que pasa en las primeras semanas nunca predice nada de lo que sucede al final, pero hablando de que también se va a construir, ¿cuáles ves los puntos que deberían de enfocarse más en este justo preseason ya más preseason oficial y que también veremos igual acomodos en las primeras semanas? Para mí hay dos jugadores que tienen que dar un paso adelante, que creo, bueno, es muy importante. Creo que Donte Banks al final fue en 2024 el primera ronda, fue Mm. elegido ahí en primera ronda en el pick 25, si no me equivoco. Creo que si has traído a Paul Divo para ser el cornerback uno, pues un jugador ya que va a tener ya su tercer año de temporada debe ser un cornerback 2 de garantías e incluso pelearle a Paulson Adibo el cornerback 1. Entonces creo que ese es un jugador clave para que dé el paso adelante. Luego, creo que se está hablando de que está jugando bien como Ward en el training camp, un jugador como Evan Neal, que también fue elegido en primera ronda en un pick 7 del draft. Creo que si acaba funcionando como el Ward y acompaña bien ahí a Andrew Thomas, pues puede ser un jugador clave para que la línea ofensiva sea mucho más consistente. Luego Jalen Hyatt, también otro jugador que tenían los Giants muchas esperanzas puestas en él. Esta vez sí que fue tercera ronda, pero creo que puede evolucionar muchísimo con esas moon balls que coloca siempre Russell Wilson. Eh, Creo que los Giants obviamente deben mejorar muchísimo más en ataque que en defensa, porque al final en defensa pues creo que tienen potencialmente un Sí. front seven top 5, top 6 de la liga, sin lugar a dudas. Y me parece que los Giants, si consiguen que esa línea ofensiva acabe de funcionar y
jugadores gadget como el mismo Jalen Hyatt y Wandale Robinson acompañan a un Malik Neighbors que todos sabemos que va a ser una superestrella de la liga, creo que los Giants pueden sorprender bastante en esta temporada, Fer, sin lugar a dudas. Ok. Ahora hablando en el tema del calendario, creo que inician muy bravo. O sea, siento Mm. que todos los primeros 5 juegos me parecen bastante pesados para el equipo. ¿Tú cómo estás prediciendo el comportamiento de los gigantes en estas primeras semanas? Pues me parece que va a ser muy momentum, Fer. Creo que si los Giants consiguen ganar en Washington en la Week 1, que el año pasado tuvieron ese partido ganado, lo perdieron porque Mm, no tenían kicker, porque no, no consiguieron sí, anotar ningún field goal porque no tenían el kicker, estaba lesionado, y luego Washington te gana porque solo anota field goals. Primera vez en la historia de la NFL que un equipo gana un partido sin anotar un touchdown. Una locura lo que pasó en aquel partido partido. insufrible, sí. Sí, a Malik Neighbors se le cayó el ovoide un par de veces siendo rookie, obviamente tampoco le vas a culpar, pero un partido que tenías ganado en Washington, donde los Giants siempre suelen jugar muy bien en Washington. Entonces, no veo descabellado que los Giants ganen la Week 1, luego vas en prime time a jugar contra Cowboys en la Week 2, creo que Sí, si ya ganas ese partido, pues ya el equipo pues coge una confianza, entra en un claro, momentum que luego sí, obviamente te vienen los Chiefs, los todopoderosos Chiefs y te vienen los Chargers, pero yendo 2-0 y jugando los dos partidos siguientes de casa, pues que al final todos sabemos lo que es la NFL. Cada año tenemos equipos que dan la sorpresa y que por juego quizás sorprenden a toda la liga. Y me parece que va a depender mucho de eso, Fer, de cómo empiecen, la confianza que tenga el equipo y si consiguen ser consistentes y no tener muchas faltas flagrantes, porque también los false claro, starts sí. te acaban pasando factura. Creo que va a ser, si es un equipo bien entrenado y donde los jugadores que te he dicho dan el paso adelante, creo que los Giants no van a ser un equipo fácil de ganar. Oye, ¿te atreves a predecir cuál va a ser el récord del equipo? Estamos armando un concurso y los insiders que digan el récord correcto se van a llevar un premio. Así que, ¿Ok? ¿quieres participar y decirme cuál va a ser tu predicción al final de la temporada de los Giants? Pues mira, te digo que los Giants van a ganar 8 partidos y van a perder Ok, 9. 8 ok, nueve. 8-9. Muy bien. ¿Qué tendría que pasar en tu consideración y en un estado realista también del equipo para que puedas considerar esta temporada como un éxito para los Giants? Pues sobre todo eso, Fer, creo lo que te he comentado antes, que sea un equipo competitivo, que estén en el filo de los partidos, ¿no? Que no tengan grandes diferencias, que sean un equipo donde los rookies y los jugadores de segundo y tercer año pues se vean que van a seguir en el equipo y que van a ser parte del proyecto. Hemos visto equipos como Titans, ¿no? El otro día veía una gráfica que de los últimos 4 drafts había 2 jugadores solo en la plantilla. Al final los equipos se Sí, construyen vía draft, aunque tú te gastes mucho dinero en la agencia libre o intentes fichar, donde se construyen es por el draft y creo que va a ser clave para Shane y para Dable que estos jugadores brillen desde el primer momento, que Jackson Dart se vea una evolución y se vea que se acaba pues acoplando la liga y que Russell Wilson consiga ganar partidos con este equipo. Si no, pues vamos a tener que hacer borrón y cuenta nueva, llegará un nuevo staff, un nuevo front office y al final la NFL has conseguido construir durante 3 o 4 años, pero luego llega otro que quiere poner sus cimientos, sus jugadores y al final es la historia de nunca acabar. Entonces, claro. creo que va a ser muy importante que las lesiones obviamente le respeten. Los Giants han tenido muchísimas lesiones en los últimos 3 o 4 años, jugadores clave entre ellos el mismo Saquon, que se lesionó 2 veces estando en los Sí. Gigantes. Y me parece que va a ser clave que Andrew Thomas esté sano, que Dexter Lawrence esté sano, jugadores pues que son pues los pilares del equipo tanto en ataque como en defensa. Oye, ¿te dolió verlo ahora con los Eagles o cómo viviste ese duelo como fan de los gigantes? Vale, a ver, por una parte me alegra, lo he conocido en persona, lo he entrevistado, es un gran profesional, una gran persona. Creo que esa línea ofensiva en Eagles lleva muchos años funcionando Sí, y el que ha estado ahí siempre pues ha rendido, ¿no? Lo hemos visto pues con otros running backs que han estado en Eagles, que quizá no tenían la talla de Saquon y han conseguido pasar de las 1000 yardas con pues un backfield bastante operativo. Y luego, pues Seikon es un jugadorazo. Al final, que él brille y que lo haga bien es bueno para la liga, es bueno para la NFL. Obviamente, los Eagles no son un equipo que me guste muchísimo, más bien lo todos contrario, menos a pero ese se pudo haber ido.
Pero bueno, está cerca de casa, le están yendo bien las cosas y yo me alegro por él y por el lado humano y creo que es un gran profesional, sin lugar a dudas. Muy bien, y ya para cerrar, esto ya no es tema de los gigantes, sino más bien con lo de la NFL Madrid. Cuéntame tú, que lo estás viviendo un poco más de cerca, cómo se siente también que cuando se dio la noticia, obviamente España tiene fútbol aquí, ¿no? Pero le había faltado que la NFL confiara un poco en tener la sede de uno de los juegos. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo ves el ambiente ahora que sabemos que en noviembre va a venir los Dolphins y los Commanders? Pues es maravilloso, Fer, es un sueño hecho realidad para los que seguimos la liga desde más de 2 décadas casi. Creo que es una gran noticia. Ya España pues ha tenido partidos de pretemporada de NBA, ha tenido de otros deportes americanos, pero un partido de liga regular pues es un hito. Creo que se vienen grandes cosas en el deporte del ovoide y de la NFL en España. Ya las veréis, de aquí a agosto a septiembre va a haber otros anuncios que van a ser game changers, en mi opinión. Y yo estoy muy feliz, la verdad. Lo del Bernabéu el 16 de noviembre va a ser una fiesta, va a ser una culminación del trabajo de muchísima gente que ha estado empujando para que la NFL en español, no solo en España, sino en todos los países Sí, de habla hispana, incluso hispanohablantes. México, etcétera. Ujú. Yo creo que después de México y España vendrán otros países, obviamente, latinos que tengan un partido y es maravilloso. Creo que lo vamos a pasar en grande. Vienen dos equipos pues muy atractivos como los Dolphins y los Commanders y va a ser un festival y con muchas ganas de que llegue noviembre, Fer. Muy bien, sí, pero disfrutando todo el proceso porque si no, no vivimos. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias por haber estado. A ver, compártenos tus redes sociales para seguir consumiendo tu contenido y sobre todo el de los gigantes, pero en general, o sea, que te sigan todos los que no tienen el placer de conocerte. Pues nada, me podéis seguir en Rubén F. Vargas, tanto Instagram como X, antiguo Twitter. Y también tenemos el canal de YouTube de Zona Gigantes, el podcast con Alex, que hablamos de los Giants semanalmente. Ahora estamos de vacaciones hasta septiembre. Y nada, también me podéis seguir en Mundo, en NFL España, en DAZN, siempre trabajando para la mejor liga del mundo. Y nada, esto ya empieza. Estamos grabando a día 31 de julio y Sí. tenemos el Hall of Fame Game. Ya es un aperitivo, ¿no? Después, antes de los partidos de pretemporada. Y muy feliz, ya viene agosto y a pasarlo en grande y a hacer que las noches de verano pues sean un poquito más amenas. ¿Los ves en vivo? A ver, tengo una duda genuina. ¿Los ves en vivo o qué haces? ¿Cuál es tu estrategia? Compárteme tu ¿Los de estrategia para pretemporada seguirla, o por favor. No, los de no, los liga? de temporada, temporada Ah, sí, regular. sí, sí. Puedo presumir que llevo desde 2015 sin perderme un partido de los Giants. Ok, en vivo. Sí. Y, o sea, si no son de los gigantes, ¿lo ves al A ver, día siguiente o...? si me toca trabajar, obviamente lo hago. Si es de Sunday Night Football, Monday Night Football, si me toca trabajar, Ujú. sí. Pero intento ver todos los partidos posibles dentro de un horario que sea, bueno, ya sabes que aquí en España, tú que vives en Barcelona, Fer, se complica un No poco. mucho, pero está bien, estaré buscando lo mejor que se acomode para mí. Muy bien. Ese es otro tema. Muchísimas gracias por haber estado. Nos estaremos viendo pronto seguramente. Y bueno, después de lo que sea que vaya a pasar, seguiremos hablando de los Giants. Eso espero, cosas positivas. Y bueno, a disfrutar mucho la temporada. Y también aprovecho para desearte el mayor de los éxitos en todos los proyectos y también que disfrutes lo de NFL Madrid. Muchas gracias, Fer. Igualmente para ti. Bueno, ¿qué tal? Esta entrevista estuvo full de información, full blue, la verdad. Y venga, o sea, déjenme en los comentarios, espero que ya los hayan puesto, qué es lo que opinan al respecto sobre, pues, la temporada de este equipo. Siento que una vez más, esa división va a estar hiper competitiva y muy dramática, la verdad. Siento que sí va a haber una mejora para los Giants, pero no, todavía no les puedo dar mi voto de confianza de que van a seguir más adelante, bueno, el siguiente nivel, pero sin duda es que si los vemos progresar un poco más y que al menos puedan tener una estabilidad con los corebacks, para mi gusto, es algo que ya podemos ver de manera positiva. Yo esperaría ver a un Russell Wilson, porque para mí Russell Wilson es un
coreback que siempre me ha gustado desde los Seahawks. Me dolió mucho verlo caer en los Broncos. Estimé de cierta forma cuando llegó a los Steelers, pero ahora aquí creo que es un buen cambio. Espero que para él sea un buen cambio y que se levante un poquito más. Así que váyanme diciendo en los comentarios si creen que la predicción de Rubén fue correcta, si sienten que va a haber un poco más de victorias, si va a haber un poco menos de victorias, cómo los estamos percibiendo para esta temporada. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo y con nosotros hasta el final del programa. Les recuerdo que este episodio y este tour virtual está patrocinado por Rancho Santa María, productos ecológicos biosustentables, y espero que ya se estén registrando estén viendo ahí qué productos van a consumir para esta temporada de la NFL. Yo les puedo recomendar algunos que los he probado. Y bueno, nada, la siguiente parada será justamente ahora en la AFC con los Miami Dolphins, en donde también ahí estaremos hablando un poco de este equipo, de esta otra división que también es bastante interesante. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Fer Mayén, la reportera de bolsillo. No olviden seguirme en mis redes sociales y darle like y suscribirse, activar la campanita para que cada vez que salga uno de los episodios se vean si es de su equipo favorito o si no se lo compartan a su amistad más cercana que sigue al equipo del que sea que estemos hablando. Recuerden que es el reto de juntar a los 32 insiders. Cada vez vamos más cerca de tener la lista completa y nos iremos aproximando conforme vaya avanzando el mes de agosto. Les mando un fuerte beso, un abrazo, me despido. Chao.